iniciamos con el quinto ciclo de la Cátedra de Teología y Espiritualidad Feminista María de Magdala. Bienvenidas a todas. Iniciamos un nuevo ciclo que termina en noviembre. Es un gusto para la Casa Cultural Tejiendo Sororidades tenerlas aquí con nosotras y escuchar esta mañana a Silvia. Le damos la bienvenida a Silvia Martínez Cano, quien nos acompaña esta mañana. Silvia es nacida en Madrid, doctora en educación, licenciada en teología fundamental y ha trabajado y ha cursado un máster en artes visuales y educación. Es una artista multidisciplinar en clave feminista y religiosa. Tiene muchos libros publicados. Voy a mencionarles algunos: de Evas, Marías y otras mujeres, arte cristiano y género, la amistad en la diferencia, la mediación en el diálogo social. Ahí tiene publicado un artículo. Uno de sus libros más significativos es Teología Feminista para Principiantes, Voces de Mujeres en la Teología Actual, publicado en el 2021. La vida trinitaria de las mujeres, la subversión de la realidad. Allí trabaja un artículo en un libro más amplio de la vida trinitaria de las mujeres. También coordina y fue editora del libro sobre el diaconado femenino. En fin, tiene muchísimas publicaciones y muchísimo trabajo, tanto en las artes visuales y la representación de género, como en la teología. Agradecemos mucho a Silvia que nos haya querido acompañar esta mañana y tenemos nuestra charla sobre distintas teologías feministas. Les recuerdo y les informo, para las que no lo saben porque es la primera vez que vienen, pues que tenemos más o menos una hora, un poquito menos, un poquito más de exposición por parte de Silvia y posteriormente un diálogo basado fundamentalmente en inquietudes y preguntas que ustedes tengan. Entonces, bienvenida Silvia, tiene la palabra. Muchas gracias, Carmiña, y un honor poder empezar este quinto ciclo, que bueno, pues es una gozada poder estar aquí con vosotras, para mí en esta tarde, para vosotras en otros lugares por la mañana, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Carmiña, yo lo que voy a hacer es un gran mapa geográfico, si me permitís esta metáfora, de cómo hoy la teología feminista se ha multiplicado en muchas teologías feministas, y luego explicaré este cambio del singular al plural, ¿no? Esto es importante para ver cuál es el recorrido histórico, ¿no? Nosotras estoy segura de que tenéis pues un bagaje ya de lo que es la teología feminista, pero lo que no solemos hacer es un poco ubicarla, ¿no? Nuestros saberes que van un poco añadiéndose a esa bolsa de la teología feminista, pues a veces están un poco mezclados, ¿no? Entonces voy a intentar a lo largo de este rato hacer ese mapa, ¿no? Ordenar un poco qué es lo que ha sucedido, ¿no? En un primer momento, una primera época de la teología feminista, y después qué es lo que está sucediendo hoy, ¿no? También, para que podáis ubicar también cuáles son los fenómenos que están surgiendo, sobre todo en la investigación y en cómo la teología feminista va dando pasos hacia otros lugares que ve, ¿no? Como una necesidad en el hoy, ¿no? Como un signo de los tiempos que debe profundizar y que debe seguir pues dando pasos ahí, viendo claves, buscando nuevos caminos, etcétera, ¿no? Entonces tendrá un poco dos partes esta ponencia, ¿no? Una primera parte más descriptiva de lo que ha sucedido hasta ahora, hasta dónde hemos llegado, y luego qué es lo que está sucediendo hoy. Y para eso pues voy a compartiros la presentación
y allá vamos. Bueno, yo cuando hablo de voces de teología feminista me refiero a este tránsito, ¿no? Del singular al plural, ¿no? De pasar de una teología, de una metodología, ¿no? Una forma, un método de abordar la experiencia de Dios y escribir sobre ella, que es la teología, a un método que tiene muchas posibilidades dentro de él y que es lo que llamamos teologías feministas, ¿no? Si tenemos que aclarar simplemente este inicio, ¿no? Lo que nosotras estamos haciendo o lo que pretenden estas teologías es la última expresión, ¿no? La teología feminista. No es lo mismo la teología de la mujer que la teología femenina o la teología feminista. Esto hoy es muy importante diferenciarlo porque a veces hay como cierta confusión, ¿no? Cuando yo digo teología de la mujer, me estoy refiriendo a una teología específica, ¿no? En algunos documentos, por ejemplo, oficiales o en algunas comunicaciones pontificias, pues algunos papas han hablado de hacer una teología de la mujer, ¿no? Cuando se pone ese la delante, ¿no? Como si solo hubiera un tipo de mujer y querer hacer una teología específica para ellas, lo que hacemos es separar, ¿no? Separar a las mujeres del resto de la comunidad cristiana, ¿no? Como si fueran un ente aparte. No, no se trata de eso, ¿no? El feminismo no habla de esto, la teología feminista no habla de esto, ¿no? Tampoco una teología femenina. Cuando hablamos de teología femenina, tiene unos rasgos de género propios, ¿no? Lo femenino en la forma tradicional patriarcal se ha relacionado con la maternidad, el cuidado, la sensibilidad, ¿no? Y con otras actitudes que tienen que ver con la sumisión, la obediencia, etcétera, ¿no? Estaríamos en esa teología femenina hablando de estos valores, ¿no? Por lo tanto, eso tampoco nos interesa. Lo que nos interesa es la teología feminista, ¿no? Nos interesa esa teología que busca desde la metodología feminista, desde la teoría feminista, que dice que la experiencia de las mujeres es una experiencia de desigualdad y de sufrimiento y que necesita hablar desde sí misma para incorporarse y para incorporar también a otros y por lo tanto cumple con esa expresión de feminista, de igualitaria, a la vida, en este caso a la vida de la comunidad cristiana, para que la comunidad cristiana sea de otra manera, ¿no? Mucho más equitativa, mucho más participativa, etcétera, ¿no? Para eso utiliza esa teoría de género. Voy a hacer grandes pinceladas, sino luego, para no extenderme mucho aquí, si no luego me preguntáis. Tiene una dimensión política, es decir, al partir de la experiencia de las mujeres, tiene una dimensión que es muy práctica, es decir, la pregunta es siempre, ¿y esto en la realidad cómo se lleva a cabo, ¿no? ¿Cómo se lleva a la calle? ¿Cómo se lleva a la casa? ¿Cómo se lleva, en definitiva, a la comunidad cristiana, ¿no? Y por lo tanto genera unos criterios nuevos éticos. Y es verdad que la teología feminista tiene unas consecuencias que cambia esa ética teniendo más en cuenta los que están más desprotegidos. Por lo tanto, da un salto de la igualdad a la equidad, porque no todo el mundo necesita lo mismo, ¿no? Las mujeres necesitan ser apoyadas mucho más porque durante mucho tiempo en la comunidad cristiana han sido invisibilizadas, ¿no? Y permitirme la expresión, ninguneadas, ¿no? Entonces ahí es donde entra a proponer una serie de alternativas, ¿no? ¿Cuáles son las características entonces de esa teología feminista que surge en un momento determinado, en torno a los años 50, 60, depende de los lugares, ¿no? del lugar del globo terráqueo, y que nos pueden ayudar a comprender cuál ha sido el desarrollo en estos casi ya pues 80 años, ¿no? 70, 80 años.
vamos a dividir un poco la historia de la teología feminista como en 4 etapas, ¿no? 4 etapas. Una etapa, dos primeras etapas que son anteriores al siglo XX y que son más bien ese proceso que hace la modernidad, ¿no? De ir incorporando individuos a los derechos, ¿no? A los derechos fundamentales. Hay un primer momento, a mí siempre me gusta poner como punto de partida, aunque es simplemente simbólico, ¿no? El libro de Christine de Pisan de La ciudad de las damas, que ella escribe, es una mujer italiana que termina trabajando para la corte del rey de Francia y que en un momento determinado escribe un libro que responde a la pregunta de qué pasaría si el mundo estuviera gobernado por mujeres, ¿no? Bueno, pues ese proceso, fijaros que estoy en el siglo XV, es el proceso de la modernidad, ¿no? Hasta el siglo XX, todos esos cambios que se dan en el protagonismo del individuo, pero especialmente el individuo masculino, ¿no? El varón, ¿no? Rousseau tiene muy claro que las libertades están centradas en el ciudadano con O, ¿no? El varón. De hecho, la Carta de Derechos del Ciudadano está dirigida a los hombres libres. Olimpia de Jux escribe una carta de los derechos de las ciudadanas y sus mismos compañeros al final la guillotinan, ¿no? O sea que esto es un proceso más complicado. Estaríamos en este momento previo al siglo XX, ¿no? Y aquí os he puesto algunas de estas mujeres que son bastante interesantes y que podéis encontrar en este periodo de la modernidad, de las que conocemos algunos textos, unas más, por ejemplo, Teresa de Ávila o Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? Y otras un poco menos, pero que contribuyen. Podríamos hacer la lista más larga, seguro que estáis pensando ahora mujeres que en esta época contribuyeron a esta, lo que llaman los historiadores la querella de las mujeres, ¿no? Aquí estamos en un momento en el que lo religioso, lo social, lo político están unidos, ¿no? Hay una unidad, pero se va dando un proceso de secularización. Voy a avanzar a esa primera etapa, ¿no? Que decía que es más bien cuando las mujeres empiezan a tener posibilidad de acceder a la cultura, ¿no? Y empiezan a escribir, incluso con razonamientos teológicos, ¿no? Hacer preguntas sobre el porqué de esa desigualdad, ¿no? Mary Astle habla de ello, por ejemplo, en sus escritos, ¿no? Es una aristócrata inglesa que tiene acceso a esa cultura y comenta, ¿no? Dice, una vez concluida la creación, Dios mismo dio su aprobación para decir que todo estaba bien, ¿no? Es el Génesis que bien conocemos después de todos los estudios que se van haciendo de la Biblia, ¿no? Todo, incluida la mujer, que es la criatura más excelente bajo el reino de los cielos, excepto para el hombre, ¿no? Ese humor irónico que está presente en el texto y que podemos percibir como hace referencia también al ambiente de su época, ¿no? Lo que vosotros despreciáis, dice, os oponéis al mensaje de Dios, nuestro Señor, a través de las mujeres, ¿no? ¿Qué ocurre entonces cuando la redención de toda la humanidad, si ellos no creen que el mensaje que el Señor Jesús envió a través de las mujeres en lo que concierne a la resurrección, ¿no? Fijaros esta reflexión que nosotras hacemos ahora, ¿no? Las mujeres de la resurrección son las primeras destinatarios de esta salvación, de esta experiencia de encuentro con el Jesús resucitado y sin embargo no las hacemos caso. Pues ya está esta reflexión muchos siglos antes en las primeras mujeres que empiezan a reflexionar sobre este tema, ¿no? Bueno, pues por poneros algunas más, que a lo mejor alguna la conocéis, como Mary Wollstonecraft, que habla de la vindicación de los derechos de las mujeres. Como decía antes, política, religión y aspectos sociales están vinculados y en estos momentos las escritoras hablan con distintos argumentos, ¿no?
En una segunda etapa tenemos que señalar obligatoriamente el trabajo de muchas mujeres que en ambientes ya cristianos están trabajando por los derechos de colectivos que están en situaciones de desigualdad, ¿no? Y discriminación. Evidentemente, la Biblia de las mujeres que se da en 1800, al final, ¿no? 1800, no me acuerdo exactamente ahora mismo si es 89 o por ahí, 98, perdón, me lo tengo ahí apuntado, es un documento fundamental de este grupo de mujeres metodistas que viven en la costa este de Estados Unidos y que está trabajando por los derechos de las personas afroamericanas, ¿no? Y ellas se dan cuenta de que las afroamericanas están fuera de todo este trabajo que están realizando, ¿no? O sea, que hay una discriminación incluso dentro del propio colectivo, ¿no? Entonces, desde su experiencia de fe, ellas entienden que necesitan releer la Biblia, ¿no? Esto es una etapa fundamental porque lo que vemos es que muchas mujeres acuden de nuevo, pese a que la Biblia puede ser un libro complejo de leer, ¿no? Acuden a él para encontrar el texto verdadero, ¿no? Buscar en él la pregunta sobre esa salvación de Dios, ¿no? En otros contextos, y aquí tengo algunas referencias evidentemente de España, pero quizá vosotras desde vuestros países me podéis decir referencias de mujeres del siglo XIX que contribuyeron también a esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está la salvación para las mujeres? ¿Cómo la experiencia de la lectura de la Biblia nos puede llevar a ello, ¿no? Y hay una tercera etapa que es el centro del siglo XX y que va a estar muy condicionada, sobre todo en el ambiente católico, pero en general aquí hay un trabajo que empieza a ser muy ecuménico, que es la apertura de los lugares de estudio de la teología a las mujeres, ¿no? El Concilio Vaticano II expresa una serie y defiende una serie de afirmaciones en relación a esos derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en Gaudium et Spes 29, ¿no? El rechazo a las discriminaciones por razón de sexo. Esto da pie a decir, bueno, pues si es por razón de sexo, evidentemente aquí tenemos mucho que decir sobre la discriminación de las mujeres, ¿no? La igualdad en el trabajo, la igualdad en la cultura, la igualdad en la familia, ¿no? Todas estas defensas que hay en los propios documentos del concilio llevan a muchas mujeres a decir, bueno, si esto la propia Iglesia institucional lo está defendiendo, es momento de que nosotras profundicemos en ello, ¿no? Y va a haber una profundización tanto en el ámbito de las teólogas protestantes como en el de las teólogas católicas. Mirad, yo os voy a poner fotos de teólogas. ¿Por qué? Porque cuando una estudia teología, ¿no? en cualquier instituto teológico o estudia en una universidad de teología, estudian muchos varones, ¿verdad? La historia de la teología está llena de varones y conocemos sus caras. Pero cuando hablamos de las teólogas, casi no conocemos sus caras, ¿no? Y es importante conocer sus rostros. ¿Para qué? Para que sepamos que existen, ¿no? Para no invisibilizarlas, para no hacer un borrado de ellas en nuestra memoria y para ver que son personas absolutamente normales, ¿no? Y que están contribuyendo de una manera absolutamente cotidiana y normal a una reflexión muy importante que es la reflexión sobre Dios de las iglesias, ¿no? Bueno, os pongo algunas, pero insisto, en vuestra cabeza y en vuestro corazón ir añadiendo aquellas que para vosotras y que para vuestra historia han sido importantes y que también tendrían que estar en esta lista, ¿no? O sea que va a ser un mapa, ¿no? Lo que voy a hacer es un mapa verdaderamente visual, porque lo que quiero es visibilizar el trabajo de mucha gente, ¿no? La experiencia de mucha gente que va a generar una tradición mucho mayor que la que normalmente conocemos o nos da a conocer esa oficialidad patriarcal de la Iglesia, ¿no? Bueno, en torno a los años
60 más o menos nos vamos a encontrar estas reflexiones de las teólogas protestantes, las teólogas católicas, en lugares donde se puede acceder a la formación teológica, ¿no? Y los primeros descubrimientos siempre están relacionados con la escritura, ¿no? Y con la metodología. ¿Cuál es el punto de partida? Cuando hablamos de metodología siempre hablamos de cuál es nuestro punto de partida. ¿De qué forma voy a dar pasos para investigar, por ejemplo, la lectura del Génesis que decíamos antes, ¿no? O, yo qué sé, la relación de Jesús con las mujeres en el Evangelio o determinados textos evangélicos, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues tiene consecuencias de que, claro, los ambientes son diferentes, ¿no? El ámbito protestante va a tener acceso mucho más rápido, por ejemplo, al ministerio sacerdotal y a la formación, ¿no? Y eso va a potenciar que muchas mujeres puedan estudiar, ¿no? Y al contrario, y esto es una cosa más bien una polaridad, ¿no? Y que son como dos extremos de una misma tensión, ¿no? La negación del ministerio sacerdotal en el ámbito católico estimula también de alguna manera la reflexión, ¿no? Colectiva e individual de las comunidades católicas, ¿no? Hay otro grupo de mujeres que se incorpora a esta reflexión y que algunas de ellas van a poder acceder a alguna cátedra o algún espacio para ser formadoras, ¿no? Esto va a ser muy puntual y muy significativo porque no es lo habitual, ¿no? Y aquí os pongo algunas de ellas como Elizabeth Schures Fiorenza, Elizabeth Johnson, Susan Ross, o en Europa, por ejemplo, Katarina Hall, Dorothy Scholl y Kari Borrensen, que murió hace unos años. Y Katarina Hall también hace unos años. Y en el ámbito hispanoparlante, pues yo creo que algunas de ellas las conocéis, ¿no? Ivonne Guevara yo creo que es una de las más significativas quizá para todo el continente, incluido en el ámbito anglosajón en algunos aspectos. Tiene una influencia muy grande en general en las teologías feministas. María Pilar López de Aquino, Esa Támez, bueno, yo creo que las conocemos a todos en el ámbito español, pues Isabel Gómez Cebo, María José Arana, Dolores Alessandre y algunas más que os he expuesto ahí como Esperanza Bautista o Marifer, ¿no? Bueno, no voy a profundizar, luego vamos a ir viendo algunas más. Hay una cuarta etapa que es la de la diversidad y que ahora no voy a entrar en ello porque va a ser ese segundo momento de la ponencia, que es la diversidad. Hay un momento a partir de los años 70, 80 que se ve la necesidad no solo de hablar de una teología feminista, sino de ir especificando, ¿no? Ir viendo en cada lugar y ir contextualizando en cada lugar cómo se expresa esa teología feminista, ¿no? Y entonces va a haber una diversidad, ¿no? Se va a convertir en un gran universo, un gran mapa de teologías feministas que están contextualizadas, que están situadas en aquel lugar donde están haciendo, porque recordar que la forma que tiene la teología feminista de trabajar es desde un punto de partida concreto, que es la experiencia de las mujeres, ¿no? Bueno. ¿Qué les interesa, ¿no? ¿Qué interesa esta teología que empieza a ser tan compleja y que se va a complejizar en el hoy? Lo que nos interesa es esta intuición que ya tuvieron estas señoras del siglo XV, XVI, XVII, XVIII y XIX y que tenemos nosotras, de que Dios no hace distinción ni de género, ni de raza, ni de ideología, no hace distinciones. Todos somos queridos por Dios, ¿no? Y por otro lado, que la realidad humana es limitada y que eso genera unas desigualdades y una discriminación que a las mujeres nos afecta especialmente, porque somos más vulnerables por esta estructura patriarcal que genera distintos estadios y distintos niveles de poder, ¿no? Entonces, ¿dónde esa realidad es discriminatoria? ¿Dónde lo ven las mujeres creyentes?
en la lectura de la Biblia, en la experiencia religiosa, ¿no? La experiencia religiosa de los hombres vale más y la experiencia de las mujeres vale menos, ¿no? Y en las relaciones eclesiales, en cómo nos organizamos en la iglesia, quién habla en la iglesia, quién organiza la vida pastoral y parroquial, etc., ¿no? Bueno. O sea, que nos hace conscientes de descubrir que la teología que tenemos, ¿no? Que la que hemos tenido hasta hace prácticamente 30 años y que en algunos lugares sigue existiendo, es profundamente patriarcal, ¿no? Escrita e interpretada por algunos varones. Quizá ahí habría que poner algunos, ¿no? Varones, no todos los varones, sino algunos, ¿no? Especialmente blancos y especialmente célibes, ¿verdad? Y la teología ha invisibilizado y en muchas ocasiones ha caricaturizado y borrado, ¿no?, a las mujeres y a su experiencia religiosa, ¿no? Y esto no nos hace daño solo a nosotras. O sea, lo interesante de esta reflexión es que no nos hace daño solo a nosotras, sino que hace daño a la comunidad eclesial en general. Cuando uno sueña una comunidad cristiana más feminista, no sueña solo para las mujeres, sueña también para los hombres que hay en esa comunidad, ¿no? Y esto es muy, muy interesante, porque a veces la crítica que se hace al mundo feminista es, bueno, esto es una cosa para las mujeres. No, no es verdad. Es un sueño que se quiere para todos, ¿no? Por eso es muy importante este darse cuenta de que la teología feminista es en realidad plural, ¿no? Se pretenden en muchas direcciones, en muchos lugares, en muchas realidades, ¿no? Porque no es lo mismo visibilizar el papel de la Iglesia, yo qué sé, en Bolivia, que en un lugar concreto de una ciudad pequeña, o en España, en una ciudad grande, ¿no? La situación es completamente distinta y necesita dar pasos de una manera determinada, ¿no? Interpretar esa imaginería que tiene alrededor, una cultura que la ha bueno, pues la ha visto nacer esa reflexión, esa experiencia de Dios y cómo ante esa situación que provoca la cultura hacemos una lectura creyente de la realidad, ¿no? Eso nos permite desenmascarar determinadas estructuras injustas que hay no solo en la sociedad, sino también dentro de la Iglesia, que están generando una gran discriminación, ¿no? Claro, esto, ¿qué sucede? Que es una teología incómoda. Y es incómoda por el lugar que se produce. Todo lo que se produce en la iglesia y que parte de las mujeres resulta incómodo. Resulta incómodo porque nuestro lenguaje o nuestra presencia, incluso corporalmente, genera una incomodidad, ¿no? Porque no están acostumbrados los que coordinan, organizan, a que haya mujeres que puedan tomar la palabra, ¿no? Y eso resulta incómodo, lugar, ¿no? Resulta incómodo por su carácter cuestionable, ¿no? Que está cuestionando constantemente. Hace poco en la Evangelii Gaudium, Francisco decía en el número 104, las preguntas, ¿no?, los interrogantes que hacen las mujeres creyentes, es necesario tenerlos en cuenta. Podéis ir a buscarlo, lo vais a ver que lo pone ahí. Bueno, es que esto es lo que estamos diciendo desde hace 50 años, que las preguntas que hacemos las mujeres es necesaria tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, normalmente cuando nos preguntan cosas que a lo mejor no queremos responder, ¿no?, nos resulta incómodo, nos removemos en nuestra silla, ¿no?, y a lo mejor desviamos el tema de conversación o hacemos una ironía y pasamos a otra cosa, ¿no? Y es una teología incómoda por la praxis, por esto que decía yo de su dimensión ética anteriormente, ¿no? Porque lo que hace es evaluar lo que tenemos y a la vez es muy creativa. Las mujeres están dando soluciones a los problemas que tienen constantemente. ¿Por qué? Porque están dedicadas a sobrevivir, en muchas ocasiones por casi el 90% del día. Por lo tanto, están muy acostumbradas a dar soluciones, incluso a veces extremas, ¿no? Y en cuestiones de praxis eclesial,
las soluciones para nosotras salen mucho más rápido porque estamos entrenadas para ello. Por lo tanto, escuchar que otro te dé, ¿no? Que otra te dé soluciones, ¿no? Evalúe lo que está sucediendo y te dé soluciones, a veces no es nada cómodo. Vale. Vamos a pasar. Entonces, aquí hay una serie de propuestas que en general, vamos a decir en general, aunque luego vamos especificando en cada una de las teologías que se multiplican dentro del movimiento feminista, van a estar presentes, ¿no? Os pongo algunas que son las que más se trabajan en el mundo teológico, aunque hay ahora una diversidad muchísimo mayor, pero las primeras que se empezaron a trabajar y a profundizar, por ejemplo, todo el tema del estudio de la Biblia, todo el tema de las metáforas sobre Dios, ¿no? Seguro que habéis leído algún texto que tiene que ver sobre el lenguaje y las imágenes de Dios. Esto nos ha preocupado desde el principio y hemos escrito mucho de ello, ¿no? Han escrito las teólogas con mucha pasión, ¿no? Sobre el tema del simbolismo. Yo acabo de sacar ahora en junio un libro sobre la iconografía de las mujeres dentro de la cultura cristiana, ¿no? Es que esto es muy importante, ¿no? Porque en función de cómo nos vemos y cómo nos perciben, ¿no? Nos vemos nosotras y otros nos perciben, también estamos generando un discurso sobre las mujeres cristianas, ¿no? Entonces, como eso, por ejemplo, en el arte, y por eso os pongo una imagen medieval, puede ser también una herramienta no solo de sumisión, sino también una herramienta de liberación, ¿no? Y ahora recuerdo algunas imágenes muy bonitas que manejamos en muchos grupos de mujeres feministas y cristianas de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Una virgen que está corriendo o que está pisando y levantando la mano, ¿verdad? Ahora recuerdo estas imágenes que están por internet y que las podéis encontrar fácilmente, ¿no? El cambio simbólico es también una respuesta a otro tipo de comunidad cristiana. Sobre Jesús, por ejemplo, ¿no? Jesús puede salvar a las mujeres, esta es la gran pregunta de Mary Daly, ¿no? O la eclesiología, que ahora mismo, con todo el proceso de reforma de la Iglesia, es una de las cosas de las que más piden que hables en parroquias y en otras instituciones, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de las mujeres en esta reforma? ¿Verdaderamente puede haber sinodalidad si no se cuenta con las mujeres? ¿Cómo se debe contar con las mujeres? Que hay muchas preguntas, ¿no? Y que parten también de un modelo eclesial que muchas teólogas han estudiado, ¿no? O la mariología. Bueno, voy a avanzar. Luego, si queréis, podemos comentar alguna cosa más. Voy a empezar con la segunda parte. Esta segunda parte de lo que quiere hacer es ese mapa, ¿no? Partiendo de estos elementos, así de forma muy gruesa y quizá muy desordenada, sobre la teología feminista, que es plural y que hemos dicho que es contextual, ¿verdad? Y que es incómoda. Vamos a ver dónde encontramos esas teologías feministas y de qué manera se están expresando, ¿no? Desde cada lugar del que parten. Hay un grueso muy grande de teología feminista que se hace en Latinoamérica, partiendo de la experiencia de la teología de la liberación. Son dos teologías que parten en paralelo, ayudándose y a veces no ayudándose tanto, sino descubriendo, ¿no? La misma. Yo alguna vez que he coincidido con Ivonne Guevara, una de las cosas que comentaba era que uno de sus descubrimientos al principio de su recorrido era que la teología de la liberación tampoco hacía un alegato, ¿no? Por las mujeres dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Entonces, también hay esas divergencias dentro, pero hay una unión muy grande, ¿no? Donde surge en un contexto de pobreza muy grande. Pensad en las historias de vuestros países si sois de países latinoamericanos, como el contexto de pobreza y violencia condiciona especialmente los años 70 y 80, ¿no? Y ahí hay una relectura muy grande
la salvación, ¿no? ¿Cuál es la salvación para las mujeres? ¿Cómo nos situamos nosotros en estos procesos históricos, ¿no? y culturales? Y como comunidad cristiana, como iglesia local, cómo respondemos, ¿no? Desde nuestro ser de mujer, ¿no? Y ahí hay una serie de feminización de conceptos teológicos y eclesiales que destaca algunos valores. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sororidad, ¿no? El trabajo colectivo de las mujeres como espacio de salvación, ¿no? Y que esa experiencia de apoyo entre grupos de mujeres va a ser fundamental para proponer otra imagen de Dios que no es la imagen que recibimos del poder, del castigo, de la fuerza, etc., ¿no? Esta teología feminista latinoamericana de liberación se va a desarrollar tanto en los países latinoamericanos, también en otros, de otros idiomas latinos como Brasil y en el Caribe, la mezcla del francés, etc. Y también en España. En España hay un proceso muy interesante que es que recibe la influencia de nuestros hermanos latinos y de la teología europea, y se genera una mezcla muy interesante que hace que sea diferente a la teología europea y también a la teología latinoamericana, ¿no? Es una mezcla curiosa que estamos ahí viendo cómo cuadrarla con todos estos cambios que hay en la universidad y en la investigación teológica hoy, ¿no? Bueno, por poneros algunas, hablaremos después de algunas de ellas, ¿no? En el ámbito europeo y norteamericano vamos a encontrar mujeres que pueden acceder a las universidades y al estudio, ¿no? Aquí tenemos la ventaja de que algunas escuelas teológicas no dependen de instituciones religiosas, sino que se puede estudiar teología en universidades civiles. Y eso supone que algunas mujeres pueden acceder, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de partida de estas teologías feministas europeas y norteamericanas? Así a grandes rasgos, luego habría que especificar, pero a grandes rasgos. Pues hay una experiencia de desigualdad eclesial. Aquí el tema de la organización eclesial es muy importante, ¿no? Pensad que estamos, por ejemplo, en Europa se está viviendo toda la revolución de los años 60, ¿no? En mayo del 68, etc. Y esto va a suponer una serie de preguntas también a nivel eclesial, ¿no? En las mujeres sobre todo, no tanto en los hombres, pero sí en las mujeres. El lenguaje sobre Dios es uno de los temas que va a estar muy presente, y una lectura más profunda y más renovada de la Biblia. Por eso la vuelta a encontrar, hacer esas genealogías de mujeres que están en nuestra historia, ¿no? En la historia de la tradición de las iglesias, ¿no? Y que de alguna manera nos dan pistas para poder mirar el futuro también, va a ser importante, ¿no? En ellas vamos a encontrar pues dos de las cuatro que os he puesto antes, ¿no? Que son fundamentales por sus textos, ¿no? Sobre todo Letty Russell se dedica especialmente a la Biblia, Mary Daly y Rosemary Ruther se dedican especialmente a metodología, y Rosemary, por ejemplo, empieza a introducir temas de ecología, ¿no? O Sally McFark también, cuestiones de ecología y el tema del lenguaje, ¿no? Del lenguaje teológico. Y esta otra generación que os decía antes, ¿no? Que se incorpora, pues toca otros temas. Elizabeth Schubert-Fiorenza, sabéis que sus libros son especialmente referenciales para el ámbito hispanoparlante porque se han traducido más, y esto es también importante, ¿no? Cuando yo tengo textos donde me puedo referenciar, van a ser cabecera para poder reflexionar sobre ello, ¿no? Elizabeth Jones. Susan Ross, por ejemplo, trata el tema de la justicia, es uno de sus temas especialmente, ¿no? O Karin Borrensen es una biblista, o era una biblista excepcional, que ha trabajado mucho esto de las genealogías de las mujeres, ¿no? O Dorothy Scholl, desde su experiencia de las dos guerras mundiales, en primera persona, porque ella era alemana, cómo vive
la experiencia del sufrimiento y hace una reflexión sobre la teología de la cruz muy interesante. Bueno, vamos a tener una teología también postcristiana. Claro, yo decía, los años 60, 70 son años de transformación de determinados derechos civiles, ¿no? Y de situaciones políticas complejas que van a hacer cambios sociales también importantes, ¿no? En el mundo anglosajón, sobre todo, no tanto en el mundo de lenguas latinas, va a haber un proceso a veces de secularización de la teología, es decir, si no podemos, ¿no?, desprendernos de esa imagen del Dios todopoderoso, del Dios todo omnisciente, omnipotente, entonces necesitamos construir otro tipo de Dios, ¿no? Y ahí parece como que hay una corriente que defiende que lo que tenemos, ¿no?, la estructura eclesial y la estructura teológica que nos permite hablar de Dios no es suficiente para las mujeres, ¿no? Por eso algunas hablarán de que son postcristianas. Carol Christ, por ejemplo, que no la tengo aquí puesta, pero que podría haber puesto una foto, habla de esto, ¿no? Me considero postcristiana porque la tradición no me es suficiente porque no cuenta conmigo. No ha contado conmigo ni con otras mujeres que vinieron antes que yo, ¿no? Entonces, el elemento de la búsqueda de un Dios diferente va a estar muy presente en estas teologías postcristianas, ¿no? El elemento cósmico, ¿no?, todos los descubrimientos que se están haciendo de la física, ¿no?, de la macrofísica del universo, van a permitir también vincularse a las tradiciones de la Tierra en distintos lugares, ¿no? Y como eso, recuperar todo el elemento de algunas tradiciones de la diosa, ¿no?, en algunos lugares y en algunas culturas, ¿no? Y como eso puede ayudar a algunas mujeres a situarse frente a una experiencia espiritual donde el encuentro con Dios le es más cercano, más fácil, más sugerente, más acogedor, y con un lenguaje mucho más fácil. Va. Vamos a encontrar un montón de teologías feministas contextuales posteriormente, ¿no? Esto tiene tanto éxito, parece que no, pero parece que no existíamos, ¿no? Esto de que debe haber teología feminista, debe haber teología de la mujer, pues sí existía, ¿no? Y esto ha crecido especialmente y ha ido creciendo, y a lo largo de los años 90 vamos a encontrar que se va contextualizando, ¿no? Estas metodologías que surgen en las décadas anteriores se contextualizan en otros continentes y en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, no, esto está mal colocado. Me voy a ir aquí. Aquí. En Estados Unidos, las mujeres afroamericanas que pertenecen, no están solo discriminadas por ser africanas, sino también por ser mujeres, en esa doble discriminación, ¿no? Y además por ser un colectivo minoritario en ese momento, ¿no? Viven su experiencia religiosa como una experiencia de opresión, ¿no? Y hacen una relectura de ello, ¿no? Y en un momento determinado empiezan a hablar del womanist, ¿no?, de la experiencia religiosa, ¿no?, como es algo específico de ellos. Entonces, Relén, una de las pautas más interesantes que tiene en la teología womanista es releer desde la opresión, y uno de los símbolos que ellos utilizan es el cuerpo de Agar, que era esclava, extranjera, y que además es expulsada por su amo y por su ama, ¿no? Entonces, en este relato de la experiencia de Agar, que no es abandonada por Dios, es abandonada por todos, menos por Dios, ¿no? Y que es la primera que puede decir, es el que he visto, ¿no? El que se ha hecho presente frente a mí y me ha cuidado en el desierto, es donde este colectivo de mujeres afroamericanas se encuentran y pueden releer su experiencia religiosa, ¿no? Entienden que el cristianismo es una experiencia salvadora
porque se encarnan en esa experiencia de Agar y lo que hacen es dar una vuelta a esas teologías negras que hay, sobre todo en el Caribe y en algunas partes de Centroamérica, para hacer una relectura desde el lugar en el que ellas están. Lo mismo les pasa a los colectivos de mujeres hispanas, ¿no? En esta migración que hay hacia los Estados Unidos, donde muchas de ellas ya viven una experiencia y una influencia fuerte de la teología de la liberación feminista, hacen una relectura de su situación. Ellas son mujeres, son migradas, algunas sin papeles, están viviendo una precariedad brutal en el empleo, en la familia, ¿no? A nivel social, y se van a encontrar con que la experiencia religiosa que les ofrece el lugar donde están no es suficiente para ellos, ¿no? Y de esa manera vamos a encontrar ahí algunas mujeres que van a decir, bueno, pues vamos a preocuparnos por levantar nuestra conciencia, ¿no? Mover, educar a nuestra conciencia y ofrecer modelos alternativos para mujeres que se puedan empoderar, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, tanto en la humanista como en la mujerista, os pongo 3 ejemplos quizá más conocidos: Dolores Williams, Renita Wins y Ada María Sassi. Las 2 primeras son humanistas y Ada María es del colectivo hispano. Muy interesante toda su teología mujerista, que yo os recomiendo que leáis porque es muy interesante y es muy actual, porque nos puede servir para el hoy perfectamente. En Asia, por ejemplo, que quizá conocemos menos, también se extiende, ¿no? Y en Asia lo interesante es que hay un trabajo de inculturación en el que la teología de la liberación feminista que está llegando se relee desde la propia cultura. Y os pongo el ejemplo de Corea porque es muy significativo. En Corea hay una teología de la liberación que se llama de los Minjun. Los Minjun son los pobres. Es la expresión que utilizan los coreanos para hablar de los pobres, ¿no? Entonces, algunas de las teólogas hablan de las Minjun, de los Minjun, ¿no? En este juego de palabras en el que hacen esta reflexión, ¿no? Hay una máxima pobreza y un máximo sufrimiento en las mujeres, ¿no? Y a través de ese tomar conciencia de lo que somos, ¿no? Que somos las pobres de los pobres, ¿no? Nos permite acceder al más pobre de los pobres, que es Jesús, y desde ahí caminar con él hacia la justicia, ¿no? Y es una teología súper interesante, ¿no? La conocemos menos porque se expresa en lenguaje, sobre todo en inglés, no hay mucha literatura en inglés, pero es muy interesante por cómo incultura esta experiencia, ¿no? Para ellas la figura de María es tremendamente importante porque el Magnificat es ese camino, ¿no? Ese camino que hace María hacia la justicia, ¿no? Salir de su casa y poner en su boca que Dios acompaña al que ha sido discriminado y le conduce, ¿no? En su lucha hacia la justicia, ¿no? Por ejemplo, a ver si encuentro aquí, perdonad. Tenemos también otras que no voy a explicar porque ya voy fatal de tiempo, en Filipinas o en India, que es súper interesante también y que me encantaría poderos explicar, ¿no? La africana, ¿no? África es muy interesante y conocemos muy poquito porque en lenguas latinas se ha traducido muy poco, ¿no? Lo que pretende el mundo africano o las mujeres africanas que estudian teología y que quieren expresar la voz de las mujeres en la experiencia religiosa es dar voz, ¿no? Y sobre todo hacer un diálogo entre las contradicciones que hay entre su cultura y la propuesta del Evangelio. En este choque entre cultura y evangelio, ahí se van a mover muchas de las teólogas de africanas, ¿no? El tema de la relación con Jesús también va a ser muy importante, ¿no? Y evidentemente en un continente gigantesco el tema del diálogo interreligioso es fundamental para las mujeres teólogas africanas, ¿no? Entonces ahí
vamos a encontrar. Y es muy significativo que la lectura que hacen muchas de ellas de la Biblia es una lectura en clave profética. Esto es muy, muy interesante. A ver si os puedo poner algunas caras para que las tengáis en vuestra memoria, ¿no? Quizá las dos más representativas de las teólogas africanas son Mercy Amba Oduyoye, que quizás es la que lleva tiene más traducciones al español, y Musa Dube, que son muy interesantes de leer. Coreana Chung Hyun Kyun, que aunque ella ahora trabaja en Estados Unidos, pero pasó mucha tiempo de su vida en Corea y empezó a escribir en Corea, aunque luego tuvo que marcharse, ¿no? Y filipina, la hermana Mariyo Mananzan, que es también muy interesante de leer desde la realidad filipina, que sabéis que es también bastante compleja, con una historia colonial también complejísima. Bueno, tenemos que hablar del ecofeminismo, evidentemente, ¿no? El ecofeminismo tiene un recorrido largo. Tenemos que hablar de los años 70-80, pero ahora mismo es una de las teologías feministas que tiene más espacio, de la que estamos hablando más y que sigue teniendo un recorrido muy interesante, ¿no? La importancia de la vinculación a la tierra, ¿no? Y de las mujeres a esa tierra, ¿no? Como elemento natural, ¿no? Las mujeres están más cerca de la naturaleza que de la razón del varón y por lo tanto, de alguna manera, trabajar esta afirmación del patriarcado permite también generar una herramienta de liberación para las mujeres, ¿no? ¿Cómo? Trabajando sobre una visión holística de la salvación, es decir, no estamos solos aquí, estamos en un sistema mucho mayor y somos seres que estamos relacionados unos con otros, ¿no? Esto tiene que sonar a la Laudato Si, seguramente, ¿no? Y evidentemente hay en la Laudato Si una influencia clarísima de todos estos elementos, ¿no? Bueno, frente a la destrucción del planeta, lo que hacen las mujeres creyentes es trabajar, ¿no? y ayudarse unas a otras para cuidar el planeta y cuidar como sintiéndose como un elemento más dentro de esa gran creación que es la de Dios, ¿no? Aquí os pongo algunas que ya habéis visto: Ivonne Guevara, que ha trabajado mucho este tema, Rosmarie Radford-Ruder, que también, Judy Res, que ella vive en Chile y es una de las fundadoras del colectivo Conspirando, que ha trabajado estos temas especialmente, y una de las últimas que está trabajando mucho sobre ellos, Geraldina Céspedes, que ella es dominicana, pero ha estado muchos años en Centroamérica y ahora creo que anda por aquí, por España, en otros servicios. Y vamos a hablar de otras tres grandes ramas que surgen en el siglo XXI de las teologías feministas, que creo que es importante mencionar, aunque sea brevemente, porque ya se nos va a cumplir la hora, ¿no? Las teologías del cuerpo. Aquí es importante decir que no estamos hablando, porque a veces se confunde, de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Hablamos de cómo poder comprender hoy la relación o no relación del pecado con el cuerpo, ¿no? Y entender y construir una antropología diferente del cuerpo, y en concreto del cuerpo de las mujeres, ¿no? El cuerpo de las mujeres ha sido un elemento de represión para las mujeres, ha sido una herramienta que muchos varones, no todos, pero muchos varones han utilizado para controlar a las mujeres, y cómo podemos repensar nuestro propio cuerpo desde claves que son nuestras y no vienen de fuera para ser utilizadas como un control de las mujeres, ¿no? Entonces eso nos permite construir un intercambio entre nuestros cuerpos y poder denunciar todas estas herramientas que nos mantienen sometidas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo sexual, todo lo que tiene que ver con lo reproductivo, con el concepto de maternidad, que es algo que ahora mismo yo creo que va a crecer todavía más, porque empezamos a escuchar
reflexiones sobre la maternidad bastante interesantes, ¿no? Recuperar el espacio privado, ¿no? Del cuerpo como algo sagrado, también el cuerpo de las mujeres, no como algo tentador, sino como algo sagrado, lleno de vida, ¿no? Y desde ahí como el placer del cuerpo, ¿no? La importancia de disfrutar del cuerpo es también fuente de salvación. Fijaros que esto es un lenguaje completamente diferente a la antropología teológica que nosotros utilizamos cuando reflexionamos sobre ellos, ¿no? Esto está creciendo, yo creo que lleva un trabajo de muy pocas décadas y que va creciendo y que va a crecer más, porque es fundamental incorporar, ¿no?, a la experiencia y a la espiritualidad todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Por otro lado, la teología queer o las teologías queer, que también hay que hablar en plural, ¿no?, que tratan de alguna manera de visibilizar todo lo que es lo raro, lo diferente, lo marginado, ¿no?, lo que está fuera de lo heterosexual, de lo blanco, de lo capitalista, etc., ¿no? Y no habla tanto del sexo, sino del género y de la identidad personal. Aquí hay una complejidad muy grande que llevaría mucho tiempo explicar, porque ahora mismo estamos metidos también en otra controversia que tiene que ver con la identidad de género y que está generando muchos problemas políticos, sociales, etc., ¿no? Más allá de eso, visibilizar lo diferente, que a mí me parece que esta clave es muy interesante, visibilizar lo diferente, eso también es salvado por Dios, ¿no? También es salvado por Jesucristo. El racismo, el clasismo, la xenofobia, fijaros la cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo diferente, ¿no?, y cómo nos situamos ante ello, ¿no? Algunas de estas teólogas que están trabajando estos temas, quizá la que abre la puerta de la teología queer y también la teología del cuerpo de alguna manera es Marcela Azurret, de los años 90, y que hizo un libro muy interesante que va a marcar bueno, pues el inicio de estas reflexiones, ¿no? Mayra Rivera, por ejemplo, trabaja mucho todo el tema de la teología del cuerpo, y Ivonne Guevara también en su antropología, y Marilu Rojas está trabajando especialmente todo el tema de la teología queer, también con mucho acierto. Bueno, y me gustaría añadir, y ya con esto cierro, la teología indígena que se está haciendo, las teologías indígenas, ¿no?, que se están haciendo, que de alguna manera a través de el situar, ¿no?, el contextualizar la propia experiencia de las mujeres en su propio lugar y en su propia cultura, lo que está haciendo es conectar, haciendo ese proceso de inculturación y conectar la experiencia religiosa con el sentimiento o la identidad cultural que nos permite también hablar de Dios de otra manera, ¿no? Entonces ahí la conexión entre tierra, cultura y sabiduría ancestral es muy importante, y lo que permite es de construir los textos bíblicos, dialogar con ellos desde otra perspectiva, ¿no?, y esa otra perspectiva, que es la propia cultural, me da claves para acercarme también a la experiencia de ellos, ¿no? De esa manera, lo que hago es explorar la relación entre el cuerpo de las mujeres y la justicia social, ¿no? Como veis, en estas últimas teologías, bueno, voy a poner algunas de las teólogas que están trabajando esto, porque Sofía Chipana, que es de Bolivia, Luzmila Quesada de Perú y Marisel Mena, que es biblista, pero trabaja maravillosamente bien todos estos temas, y especialmente también los de violencia, etcétera, pues podéis encontrarlas también. Como veis, estos últimos temas tienen mucha relación con otros, ¿no? No son teologías cerradas, no son teologías cerradas en sí mismas, no son corrientes, sino que unas y otras se entremezclan, se enlazan, se ayudan, ¿no? Hay conceptos que ayudan y que se interrelacionan y que dan pautas para seguir profundizando en ello. Bueno, pues nada más. Lo poquito que he podido esbozar, espero no haberos aburrido mucho con tanto nombre y tanta cita, y nada, muchas gracias por escuchar.
Ah, bueno, tenía algunos libros, pero eso después. Gracias. Muy bien, te agradecemos, Silvia, mucho tu exposición. Creo que nos has mostrado un gran panorama, un inmenso panorama que de alguna manera pues supera eh, nuestra capacidad de comprensión en este momento, pero que nos abre caminos para seguir mirando hacia adelante.